haciendo actualmente en mi tema de trabajo en el área de investigación. Y también les voy a mencionar un poquito el instituto en el que estoy trabajando y un poco lo que se hace en general, ¿no? Sin dejar de lado la mecánica computacional, quien nos llama en este caso. El tema que voy a tratar es sobre modelado computacional de transformaciones de fase mediante la técnica de modelado de phase field o campos de fase, y algunas aplicaciones que voy a mostrar está asociado a manufactura aditiva o impresión 3D de piezas metálicas, particularmente aleaciones de titanios, las cuales algunas de ellas tienen aplicación bio, como por ejemplo fabricación de implantes. Bueno, como ha dicho Darío, actualmente me encuentro en IDEA Materiales, que es un instituto sin fines de lucro, que pertenece a un conjunto de institutos que son institutos madrileños para el estudio avanzado. Particularmente este es materiales, pero hay otros como agua, nanociencia y demás. Son en parte subvencionados por la Comunidad de Madrid, en el que yo estoy desarrollando mis actividades. Se encuentra en un edificio muy bonito en el sur de la ciudad de Madrid, por aquí abajo se ve. Es en la ciudad de Getafe, en un polígono industrial. Es bastante grande el edificio y cuenta con muchas facilidades, tanto en la parte de computación como en la parte de experimentación. Tiene varias plantas con laboratorios para hacer distintos tipos de ensayos, desde manufactura aditiva, técnicas de microscopía, ensayos mecánicos, de corrosión. Se ha sumado una nueva línea que está asociada a la parte de bio, particularmente célula y demás. Así que eso es, en resumen, a grandes rasgos lo que es INDEA. El instituto actualmente más o menos tiene 120 investigadores, la mayoría son doctorando y postdoctorando. Esta es una foto del 2021, yo debo estar por allá atrás, en chiquito. Es súper interesante porque hay gente de muchas nacionalidades, eso hace que la lengua oficial sea el inglés, lo cual es súper beneficioso para nosotros porque a la hora de hacer una presentación, un trabajo y demás, vamos practicando en el día a día, entonces es algo bastante bien. Grandes subvenciones entran por la parte de la Comunidad Europea, como estuve más o menos mencionando hace un ratito. Tiene 4 grants que son, generalmente son de varios, un par, no varios, algunos millones cada una, y esta se distribuye entre INDEA y sus colaboradores, que son otras empresas y universidades, como por ejemplo de Irlanda, de Estados Unidos, de Alemania, y así. Como ustedes verán, es bastante grande y también tiene un buen impacto en la parte de investigación, debido a que publica bastante y también genera muchos doctores y también acoge muchos proyectos importantes asociados, por ejemplo, a Marie Curie y demás, que son bastante competitivos y muchas veces, no sé si la calidad, pero en parte sí, la calidad del instituto se mide en cuánta capacidad tiene de acoger proyectos tipo Marie Curie o proyectos Comunidad Europea. Entonces, está bastante bien, no solo de palabras, sino en cifras, ¿no? El área en general es materiales, pero actualmente se está especializando en materiales asociados a la energía, a la salud, a la industria y el transporte. Esto no es un capricho, sino que sigue las líneas dadas por la Comunidad Europea, mayormente para poder recibir financiamiento. Si no se acogen esas líneas, o algunas que la Unión Europea sugiere, es casi imposible aplicar y obtener un buen resultado en las convocatorias. Entonces, bueno, esa es como una buena guía del instituto para ver hacia dónde ir, ¿no? Tiene distintos grupos de investigación, así se articula. Más o menos el 50% hace computacional y el otro 50% hace experimental.
Como les comenté, tiene una gran cantidad de equipamientos, y eso está bueno porque son equipamientos propios del instituto que se reparten en los distintos grupos. Aquí pueden ver algunos de los grupos en los cuales se está trabajando. Aquí hay otros más. Algunos grupos son de reciente formación, como este grupo de materiales asociados a la parte acústica, y al grupo al que yo pertenezco, un grupo muy chiquito, que se llama Modeling and Simulation of Materials Processing. El investigador principal es Damien Touret, que es un doctor francés. Y bueno, él es mi jefe, en definitiva. Y para mencionar un poquito lo que sería nuestro grupo, los integrantes fijos actuales, es Thomas, que es una persona que se ha doctorado hace muy poquito y que ahora está haciendo un postdoc con un convenio que tiene INDEA con una empresa aeronáutica. Después José Mancias, quien es un estudiante de Estados Unidos que está haciendo un doctorado colaborativo aquí con España, entonces lo vamos a tener hasta fin de año aquí en INDEA, después de regresar. Después Rujola Tabacoli, es un profe iraní, y trabaja mucho en la parte de formulaciones y demás. Y después Jorge Valilla, quien está haciendo un doctorado, y él está haciendo un híbrido entre computacional y experimental. Él suma esa parte experimental, que es la que por ahí no tenemos tanto en el grupo, en el día a día, ¿no? Y ahora voy a comentar muy rápidamente las principales líneas dentro del grupo. Entonces, una de las patas fuertes del grupo es relacionado al modelado de microestructuras, particularmente la microestructura formada durante la solidificación de metales, y se está particularmente enfocando el estudio a lo que es piezas obtenidas a través de impresión 3D. Es un tema bastante importante porque bajo determinadas condiciones se cae en lo que se le llama solidificación rápida, es decir, que las leyes clásicas en las cuales se asume que hay equilibrio en la interfaz entre sólido y líquidos no se cumplen. Los vidrios metálicos van más o menos del palo de este material. Entonces lo interesante de esto es que lo que ocurre es una estabilización en la microestructura, es decir, que hay un cambio de régimen, de dendrítico a régimen plano, y eso hace que influya mucho en las propiedades mecánicas. En la parte de modelado aquí hay muchos desafíos, debido a que las ecuaciones diferenciales que se tienen que resolver generalmente tienen más términos no lineales o simplemente son no lineales. Y otro de los problemas es que el dominio o el tamaño del volumen a simular suelen ser muy grandes. Muy grandes, son varios millones de gridas, ¿no? de nodos en la grida. Y esto es necesario, estos varios millones, debido a que estos problemas son muy sensibles a la geometría que tienen las fases. Particularmente, no sé si alcanzan a ver aquí, estas son dendritas. Entonces la punta de dendrita, la geometría de la punta de dendrita tiene mucha incidencia en la predicción de la velocidad y a su vez también de alguna segregación de algún elemento que puede segregar. Entonces se requiere bueno, ese tipo de uso extensivo en cuanto a gritas, ¿no? Así que bueno, están haciendo desarrollos no solo en módulos de phase field, sino están haciendo también modelos de autómata celular, simplemente porque es una versión mucho más económica que permite también obtener buenos resultados. Y bueno, ellos han publicado varios papers, están haciendo validaciones con experimentos, y este trabajo lo lidera Rujola, el profesor iraní. Después el otro proyecto en el cual estoy trabajando, que es particularmente, dando simplemente un vistazo por ahora, es para modelar la evolución de las fases de una aleación de titanio, la más clásica que hay, que es titanio 64, cuando esta aleación se somete a tratamientos térmicos después de ser obtenidas las piezas por manufactura aditiva. Estos tratamientos térmicos son necesarios, ya vamos a mencionar por qué, y el tema es que, bueno, hay mucha variable en juego, y la idea es predecir
no solo la evolución de la fracción volumétrica de fase, sino también la geometría, para luego ser insertada esta geometría que se obtiene en modelos mecánicos para predecir propiedades mecánicas. Y esto está bien interesante porque son estructuras que se llaman ultrafinas, porque tienen esa característica de estructuras martensíticas, sin ser de no equilibrio. Entonces, bueno, en esto he estado trabajando y voy a mencionar un poco más. Y esto lo hacemos en colaboración con la gente de Irlanda, de la Universidad de Galway, y también con la gente de Nottingham, de Reino Unido. Luego, otro de los proyectos también que se está haciendo, este híbrido experimental computacional, en el cual se están estudiando uniones de dos metales que en cierta forma son disímiles. Por ejemplo, pues tenemos acero inoxidable e inconel. Entonces, un poco la idea es, debido a que se puede imprimir con 3D a través de polvos metálicos y que se puede hacer una mezcla entre distintos tipos de polvos metálicos, es estudiar cómo se puede hacer una transición óptima. ¿Qué significa una transición óptima? Una transición que permita unir materiales disímiles sin producción de grietas y a su vez con propiedades que ellos llaman monotónicas. Es decir, que si hay una variación, por ejemplo, del coeficiente de expansión a lo largo de ese cambio de material, que no haya ningún pico, porque eso traería aparición de grietas cuando el material se pone en servicio. Y lo mismo para otras propiedades mecánicas, como módulo de elasticidad, bueno, y otras así. Y este trabajo hoy en día tiene la pata más puesta en el lado experimental, debido a que es sumamente novedoso, y sí se han hecho simulaciones utilizando algunos modelos tipo regla de las palancas y Gulliver Gill o Shale, no sé cómo lo quieran pronunciar, que son modelos que Patricia conocen muy bien. Y estos modelos se hacen utilizando librerías de Python y de Thermocalc para ver qué se puede extraer a primera vista de los temas. Este es un proyecto muy importante y gran parte del fondo lo pone una empresa, que es una empresa aquí española que invierte bastante en ciencia en INDEA. Y después el último proyecto novedoso, el que se está haciendo en colaboración con Texas A&M, que es una universidad bastante grande del sur de Estados Unidos, y este proyecto es 100% de simulación, y la idea es hacer un estudio multiescala para predecir en la escala macro evolución de temperatura, y en la escala micro evolución de las fases cuando se está haciendo procesos de impresión. Y son modelos que no están completamente acoplados, sino que ellos van a proponer algo nuevo, lo único que puedo contar, simplemente porque no sé mucho más. Ellos van a proponer una técnica novedosa para hacer una conexión entre ambas escalas, sin tener la necesidad de invertir mucho tiempo en simulación. Este es un proyecto que está en desarrollo hace más o menos 2 años y ya han obtenido muy buenos resultados, es decir, han hecho un par de publicaciones. Y bueno, y ahora les voy a comentar un poquito de lo que estoy haciendo actualmente. Entonces, como les comenté, este proyecto está hecho en colaboración con gente de Irlanda, la Universidad de Irlanda y el Instituto iPhone. Yo pertenecí a esos dos en el postdoc que hice aquí, el postdoc anterior, y también se ha sumado en la Universidad de Nottingham con muy buenos ensayos experimentales. Buenos en términos que a nosotros nos sirven para validar y calibrar el modelo. Entonces ahora sí les voy a contar un poco motivaciones y lo que estamos haciendo, de una forma no tan aburrida. Así que aquí vamos a hablar un poquito más de mecánica computacional. Entonces, cuando nosotros estamos imprimiendo piezas metálicas, es muy difícil lograr piezas con microestructuras de equilibrio, particularmente cuando se utilizan piezas impresas con la técnica de Selective Laser Melting, y esto ocurre porque la velocidad de enfriamiento de todo el proceso es sumamente rápida. Entonces, en el caso de estas aleaciones de titanio 64, es muy fácil obtener estructuras martensíticas, tal cual como ocurren en los aceros. El problema de estas estructuras martensíticas es que presentan
falla, sí, en la hogación cuando fallan, muy baja, generalmente es menor al 10%. Y para muchas aplicaciones, aeronáuticas, incluso aplicaciones bio, esa condición no es buena, sino que se requieren materiales que fallen o que tengan rotura eh, más bien dúctil. Entonces, de esa manera, podrían ser empleados, ¿no? Aparte de los problemas que yo estoy hablando de microestructura, de no equilibrio, también hay problemas como aparición de porosidades, microporosidades como la que analiza Roberto Lucci y el resto de los chicos de metalúrgica. Pero esa parte nosotros no le estamos dando tratamiento actualmente. Entonces, la idea de lo que se está haciendo desde hace un tiempo, desde el punto de vista experimental, es someter a estas piezas, una vez que fueron impresas, a tratamientos de recocido. Recocido tal cual como se conoce en la industria. Entonces se agarran las piezas, se someten a tratamientos isotérmicos entre 150 y 950 grados, dependiendo de las propiedades que se quieren obtener, y de esa forma se obtiene una ductilidad en cierta manera controlable o controlada. El tema de esto es que el grado de refinamiento de la microestructura varía mucho con la temperatura de tratamiento. Y también varía no solamente la forma de los granos y eso, sino que también hay un tema de orientaciones cristalinas. Entonces, por ese motivo, es importante tener una opinión extra a la hora de elegir parámetros para el tratamiento térmico, y esta opinión extra la daría estos modelos que estamos tratando de desarrollar nosotros. Entonces, la idea del proyecto es proponer un modelo que sea capaz de predecir la geometría de la microestructura luego de que se ha hecho este tratamiento de recocido, teniendo en cuenta la microestructura inicial y los parámetros de tratamientos térmicos. Y cuando decimos que queremos conocer microestructuras después del tratamiento térmico, es conocer evolución de la fracción volumétrica de las fases, y la forma de las fases y la orientación cristalina, para con ello conseguir luego poder predecir propiedades mecánicas. Entonces la formulación que estamos utilizando nosotros es bastante clásica, está basada en la minimización de la energía total. Esta minimización hace que se termine obteniendo dos ecuaciones en derivadas parciales. La primera, que sería la segunda línea, es una ecuación que permite conocer la distribución de los elementos de aleación, que es una ecuación que se llama tipo Cangilia, y es una ecuación no lineal, es decir, que la movilidad m equivalente a la difusión y la variación de la contribución química a la energía derivada o respecto de la composición, son términos que son dependientes de la composición. Y eso representa desafíos a la hora de resolver eficientemente el problema. Y después tenemos una ecuación extra, que es la que se llama de campo de fase, que es una ecuación también diferencial, y que en función de su valor nos permite conocer si tenemos una fase u otra. En nuestro problema esta ecuación varía entre 0 y 1, y si es 0 es una fase, y si es 1 es otra fase. Para aquellos que están familiarizados con Level Set, es más o menos del mismo concepto, permitiendo distinguir dos fases en función del valor de este parámetro beta. Estas son ecuaciones de campo escalares, y la ventaja que tiene formular el problema con phase field es que al contar con una interfaz difusa es mucho más sencillo hacer el traqueo de las interfaces y demás. Entonces, bueno, sería una alternativa a los problemas tipo Sharp Interface, que es lo que generalmente con Patricia hemos hecho cuando hemos tratado de obtener modelos cuasi analíticos o analíticos. Las condiciones de borde que estamos empleando por el momento son periódicas y son más que suficientes para nuestro problema. Y como condiciones iniciales tenemos que iniciar concentraciones, que usamos la composición nominal de la aleación, debido a que es una estructura martensítica, es decir, que se frisa o se congela la composición nominal. Y respecto al campo de fase, estamos usando información de
microscopía óptica, tipo EDSD map. Entonces aquí empezamos con asumir un montón de cosas, y eso es una ventaja que tiene estos modelos phase field, porque son robustos en el sentido que, al ser basados en una formulación energética, es relativamente sencillo adaptarlo a una aleación u a otra, simplemente cambiando la contribución de la fuerza de la chemical free energy y la movilidad. En este caso la hemos adaptado para una aleación que se llama pseudo-binary, entonces en verdad es un ternario, pero es posible suponer o asumir que es simplemente un binario. Uno de los componentes sería titanio-aluminio, que se mantiene constante, por eso se puede asumir eso, y el resto es binario. Esto es bastante simpático en el sentido que, jugando un poco con los modelos que uno está imponiendo aquí, es posible variar bastante el espectro de aleaciones que se puede utilizar o modelar sin mucho esfuerzo, ¿no? Simplemente variando las cosas aquí. Y eso es bastante interesante. Después una parte en la que he estado trabajando bastante es en resolver estas ecuaciones diferenciales en el campo de Fourier. Y esto es bastante interesante, particularmente porque son ecuaciones diferenciales no lineales, que pueden ser linealizadas con Newton, es decir, que vamos a tener en definitiva un problema lineal pero diferencial. Lo bueno que al pasar o mover esto al campo de Fourier, se termina transformando en un sistema de ecuaciones lineales, tal cual, como el clásico A por X igual a B. Y la ventaja de esto es que el A por X en verdad se hace con un operador lineal y que es sumamente sencillo resolverlo con métodos como gradientes conjugados. Entonces la ventaja de eso es que no necesitamos almacenamiento extra como para almacenar la matriz de coeficientes A. Y estas serían algunas de las ventajas. La otra de las ventajas es que es súper sencillo discretizar la parte espacial con transformada de Fourier. Es decir, que uno podría, por ejemplo, utilizar elementos finitos o diferencias finitas, pero la verdad que transformando una derivada espacial al campo de Fourier es simplemente como hacer una operación de multiplicación. Y eso, la verdad que ayuda mucho. Y eso fue una innovación en el grupo que estamos trabajando, porque generalmente ellos usaban diferencias finitas para la parte espacial de distintos órdenes. Y la verdad es que con Fourier se logra muy buena aproximación, superiores a diferencia finita con orden 8, es decir, considerando muchos términos. Y otra ventaja de transformada de Fourier es que en sí el campo se asume que es periódico. Es decir, que imponer condiciones de bordes periódicas no es una tarea que haya que hacerlo explícitamente, sino que ya está involucrado en la misma técnica de transformación. Y después otra parte que también se le ha dado bastante importancia es a resolver estos problemas en paralelo, particularmente utilizando placas de video. Y para ello hemos analizado bastantes cosas y nos hemos decidido por Python. Python tiene algunos módulos que permiten sumar la parte de placa de videos. El paquete que estamos usando nosotros es PyCUDA, y de esa manera se puede hacer paralización en simple GPU o multi-GPU. Nosotros de momento estamos haciendo en simple GPU. Y la verdad que los resultados que estamos teniendo son bastante buenos. Para comparar un caso, por ejemplo, para tener una idea, paralización en esta placa de video, que es una placa de video que tiene más o menos 4 años, se tarda aproximadamente 30 veces menos que paralelizando el caso en un pequeño clúster. Cuando digo pequeño clúster son en 20 nodos. Y la verdad que el precio de una placa de video así es muy inferior, muy inferior al de un pequeño clúster. Así que son cosas que son sumamente atractivas. Por supuesto hay un montón de limitaciones. Las placas de video tienen generalmente poca memoria RAM. Cuando digo poca, 12, 24 gigas o cosas así. Entonces, cuando el problema requiere de mucha memoria, ahí es donde se empieza, por ejemplo, a usar múltiples placas de video. Que hay uno de mis compañeros que está dedicándose a hacer eso. Bueno, ya para ir acercándolo a la parte de los resultados y no demorar más, voy a hablar un poquito de la tratativa de las condiciones iniciales para el phase field.
Entonces lo que estamos haciendo es utilizar un EDSD Map. Esto es el que nos provee nuestros partners de Nottingham. Entonces lo que hacemos es traducir orientaciones cristalinas a phase field con distintos índices. Entonces nosotros, por ejemplo, podemos clasificar las orientaciones en 6. Entonces estaremos pasando de la izquierda a la derecha. Y de esta manera nuestra formulación es sensible, en cierta manera, a las distintas orientaciones cristalinas. Y esto es algo que se busca lograr para tener buenas predicciones de propiedades mecánicas. Y esto es un muy buen avance de por sí. Y aquí vamos a poder ver una pequeña animación, que va a ir muy lento, de la evolución de la microestructura a medida que se está tratando la pieza a distintas temperaturas. Aquí el annealing o el recocido que se está haciendo es de múltiples pasos, es decir, que se empieza con una temperatura de 400 grados, después 600 y se la empieza a subir. Un poco la idea de esto era poder llegar a distintos platós y poder hacer EBSD en tiempo real, a alta temperatura. Y esto es sumamente útil para validar el modelo. Simplemente parar algunos detalles de lo que se está viendo en la animación. Las fases que están en colores distintos de gris serían las fases que originalmente eran martensitas, que luego han sido transformadas en fase alfa, que es una estructura tipo hexagonal, y la fase gris es una tipo beta, que es del tipo cúbica. A medida que aumenta más beta, aumentaría la ductilidad del material. Y algo muy interesante en cuanto a la predicción es que hemos podido verificar que el modelo es capaz de simular el famoso engrosamiento de la microestructura. Eso es por un lado. Como verán, son todas simulaciones en 2D. La verdad que hacer simulación en 3D trae distintos desafíos. Una es recursos computacionales y la otra es que habría que de alguna forma sintética generar mapas para inicializar el problema del campo de fase, de phase field. Y ahí es donde, aparte de requerir mucho trabajo, es donde se empiezan a asumir cosas, que las partículas son de una forma o de otra en 3D. Entonces, algo que por el momento no hemos decidido atacar. Luego, sí nos es sumamente importante analizar la microestructura en distintas etapas de la simulación o a distintas temperaturas. Entonces, en la izquierda podemos ver 4 puntos y en la derecha podemos ver sus correspondientes microestructuras. Entonces, esto es, como les dije, bastante importante para verificar el modelo y a su vez para ver si las simulaciones van más o menos del palo que se observa en los experimentos. Después aquí esta es una parte más relacionada a la utilización del modelo para predecir. En las figuras de la izquierda tenemos una microestructura experimental a alta temperatura, es decir, eso es realmente lo que está pasando en los experimentos, y justo a ella pegada tenemos lo que el modelo predice. Aquí tenemos dos posibles comentarios. Es como que la simulación no está tan mal, pero tiene un punto flojo, que los granos que está prediciendo son mucho más numerosos y de menor tamaño. Entonces eso es algo en lo que estamos trabajando en la formulación actualmente. El modelo phase field tiene 3-4 parámetros que son difíciles de calibrar y está asociado a eso. Esa es la parte más complicada del modelo. Y en la parte de la derecha es una gráfica con la cual validamos que el modelo phase field es posible de predecir las condiciones de equilibrio a distintas temperaturas. Y eso es sumamente importante, pero si no, indicaría que el modelo que está basado en la termodinámica estaría violando algunas de las condiciones. Y eso es todo, es un pequeño repaso de lo que estoy haciendo, de lo que hace el instituto y eso. Así que no sé si hay algún comentario o quieren preguntar algo. Es un pantallazo. Bueno, acá muchas gracias, Adrián. Tenemos una pregunta de la audiencia. ¿Sí? ¿Se me escucha de acá? ¿Adrián? Entiendo que sí. Sí, sí, Augusto, te escuché. Gracias, Adrián, ¿cómo anda? Che, escuchame una cosa. El problema es temporal, temporal espacial y gradiente conjugado, ustedes lo resuelven a la parte espacial, ¿no? Sí. ¿Y usan precondicionador?
El código actual no usa, pero vamos a movernos a precondicionador. Es decir, tengo un código con precondicionador, pero no anda. Tengo que cambiar el precondicionador. Sí. ¿Qué precondicionador probaron? Estamos utilizando uno que considera, que se obtiene considerando que el operador lineal se obtiene considerando un M uniforme e igual, uniforme e igual a la movilidad promediada. Es uno que usa Javier Segurado, es lo que él le llama ad hoc y obtiene muy buena convergencia frente al método no precondicionado. Entonces, en definitiva, consideramos que la movilidad es uniforme en todo el dominio e igual a una movilidad promedio. Está bien. Y cuando paralelizan con la GPU, ¿qué paralelizan? ¿El gradiente conjugado? ¿O qué parte Todas las operaciones que son de índole matricial, todo lo que uno puede expresar como matriz lo paraleliza. Entonces estamos paralelizando gradiente conjugado, pero también así, a su vez, operaciones de suma, multiplicación, división, absolutamente todo lo que se pueda. Y los códigos, salvo el código de transformada y antitransformada de Fourier, todo el resto lo desarrollamos nosotros. Es decir, gradiente conjugado son 5 líneas, y después las otras cosas son 5 o 10 líneas. Y tampoco es un código muy extenso, ¿no? Bueno. Sí, pero es bastante, paralelización en GPU es bastante sencillo cuando uno lo ve que uno puede paralelizar cualquier cosa que se puede escribir de forma matricial. Eso, y por ejemplo, yo sé que estás súper familiarizado en expresar cosas en matrices por tu base en MATLAB, así que eso está súper bien. Simplemente lo que hace, uno toma una matriz, la divide en bloques, y cada bloque de la matriz se lo asigna a un core de la GPU. Y ya está. Y en el caso de CUDA es súper interesante, porque lo que uno hace en el fondo es embeber un código de CUDA. Entonces Python utiliza GPU otra vez esa forma. Entonces Python embebe un código de CUDA, que CUDA es primo hermano de C++. Entonces es bastante sencillo toda la escritura de los códigos y demás. O sea, cuando vos tomas una biblioteca de Python, que diga, no sé, multiply array, una cosa así, y él ya hace esa subdivisión de los bloques. Sí. ¿O no? Sí. Él tiene la estructura, uno tiene que decirle cuántos bloques querés poner y todas esas cosas. Pero ya la estrategia de división está asignada por la librería. Entonces la librería te dice, dame tu matriz y decime en cuántos bloques las quieres separar. ¿Hay reglas para seleccionar esa cantidad de bloques o hay algo ya por defecto? ¿Cómo es el tema? No, no hay reglas. Por lo menos en la práctica que tenemos nosotros y la que tiene Damien Tourette, que él trabaja en GPU hace como 10 años, no. Lo que anda bien para un tamaño de grilla no anda bien para otro. Generalmente, para grillas grandes hay que usar bloques relativamente pequeños, pero cuando uno usa bloques pequeños para grillas muy chicas, el problema se pone sumamente ineficiente en paralelización. Entonces hay que hacer un pequeño estudio de sensibilidad. Uno propone 4 o 5 tamaños de bloque y ve qué anda bien para el problema que a uno le converge. Sí, esa parte es así. Bueno, genial. Pero es interesante. Sí, está bueno. Una pregunta. Sí, bueno, en realidad quería preguntar de qué manera están haciendo la experimentación para la validación. Si la están tomando de la bibliografía, la están haciendo en el mismo instituto, si la estás haciendo personalmente o otra gente, que siempre ha sido el tema complicado. Y lo sigue siendo. Empecé validando con trabajo publicado en revistas. Y después, como a la mitad del proyecto, apareció gente de la Universidad de Nottingham con experimentos que nos servían. Contactos de contacto dijeron, mira, ellos están buscando experimentos y nosotros los tenemos. En el proyecto actual hemos propuesto como 4 o 5 meses
para hacer experimentación. Entonces, en principio, la vamos a hacer ahí. Son con equipamiento que está disponible en IMDEA. Pero eso sigue siendo complicado. Y la gente que hace computacional de verdad no hace experimentación, y al revés pasa lo mismo, ¿no? Y hay desconexión también entre gente que hace experimentación computacional dentro del mismo instituto. Entonces, por ahí un poco recursos humanos fuerza que digan, bueno, gente de experimental y computacional, júntense para hacer cosas juntos. Eso sigue siendo cada uno por su lado. Es decir, debe ser algo habitual, ¿no? Viven en universos distintos. Claro. ¿Y vas a ir a presenciar los experimentos o simplemente te mandaron los resultados? No, voy a ser en parte quien los haga, así que voy a recibir formación en eso. Eso está muy bien. Sí, hay una parte muy activa en IMDEA que te dan capacitaciones y te permiten usar la máquina. Por supuesto, siempre al lado hay un técnico que la tiene bastante, bueno, conoce bastante y sí. Por supuesto, quiero hacer experimentación, pero bueno, es complicado dedicarle mucho tiempo porque no da el tiempo para aprender cosas nuevas o hacer algoritmos eficientes, ese es el tema, ¿no? Pero sí, la idea es eso. Así que bueno, hay recursos, vamos a ver si hay tiempo. Teníamos una pregunta, me parece, en el chat. Andrés, ¿podés activar tu micrófono? Si es que podés, si no. Pronto, ahí se escucha. Se Hola, escucha Pinky. perfecto. Adelante nomás. Una alegría enorme escucharlos. Estoy en la clase de música, disculpen. Increíble la charla, Adrián, y la pregunta es, esa ecuación de Cangigliar, ¿qué técnica eventualmente usaste para estabilizarla? ¿Refinaste la malla, probaste con triángulos o estabilizaste de algún modo diferente? Bueno, con triángulo hubiese sido apropiado, pero lamentablemente no estoy usando elementos finitos. Pero me ha hecho mucha ilusión escuchar esas preguntas. Y la otra sería si son lineales o no lineales, pero bueno. Al problema lo estamos linealizando con Newton, tal cual. Y lo O sea linealizamos que, sí. o sea que rápido converge. Haces pocas iteraciones y ya estás en un buen orden de error, digamos. Sí, lo linealizo con Newton y no mucho más que eso. En mi caso probé usarlas para crecimiento tumoral, son exactamente las mismas ecuaciones, en donde tenés una fase tumor y una fase sano, sí. pero las inestabilidades no había forma de evitarlas y decidimos cambiar el método numérico. Usamos un método de partículas en vez de algo continuo, porque se inestabilizaba muy rápido. ¿Y es un método implícito, semi-implícito o explícito? Porque por ahí lo que usábamos en su momento era explícito, pero porque era fácil de implementar. Vale, es que es el problema, que como esta es de cuarto orden, la condición de estabilidad se la consigue con paso de tiempo muy chico. Nosotros hemos tenido el mismo problema. Por eso que ahora tenemos dos versiones. Una que se la linealiza, entre comillas, asumiendo m y la derivada esta del paso anterior. De esa forma uno lo haría como semi-implícito, y la otra es hacerlo completamente implícito. Y ahí es donde caemos en Newton. Y de esa forma anda bien la cosa. Pues mira, si te interesa, podemos hablar de eso. Porque si son las mismas, siempre abierto a hacer cosas nuevas. Deberíamos, sí, deberíamos. Un gusto verte y escucharte. Igualmente. Muy interesante el tema. Abrazo. Igualmente. Un abrazo. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Hola Adri, Hola, escucharte. Felicitaciones. La verdad que Gracias. es muy interesante. Por supuesto que voy a acudir a tu expertise y acompañar mi ignorancia porque son pocas las ecuaciones que entiendo de ahí.
Te quería consultar pensando, por supuesto, más en lo que estás proyectando como trabajo futuro, considerando que vos estás viendo los porcentajes, distribuciones y tamaños durante la transformación de fases, ¿cierto? De alfa a beta, que eso es propio del tratamiento térmico recocido ante la estructura inicial que vos tenés, que independientemente de que sea conseguida con manufactura aditiva, puede ser conseguida por otro tipo de procesamiento previo de material, otra manufactura tradicional, si se quiere, ¿cierto? Así es. Para el caso puntual de la manufactura aditiva, sobre todo la láser selectiva, como la que vos estás estudiando, sabemos que hay otros factores que son los que intervienen precisamente en las propiedades finales. Entre esos, por ejemplo, algo característico de la manufactura, que es el crecimiento epitaxial que va a tener, digamos, la distribución cristalina, las segregaciones que se producen y las zonas afectadas térmicamente entre las capas, cada vez que se va haciendo la Sí. ¿Alguna de esas consideraciones o alguna de esas etapas están previstas también para la simulación? De momento, no. Y referido al efecto entre capas, sí, referido al efecto entre capas, nosotros estaríamos como una escala un poquito más abajo. Generalmente la parte de capa es más bien escala meso, porque estamos hablando quizás de 50 micrómetros, 100 micrómetros, por ahí. Nosotros estamos viendo algo mucho más chiquitito. Es decir, que si nosotros recibimos una microestructura inicial, a ver, esta microestructura inicial, que considere que en la geometría se considere, o que la geometría haya sufrido el efecto de variación de capa, el modelo sería en principio capaz de reproducir algo asociado a eso. Pero la verdad que no hemos visto el problema tan grande, es decir, no hemos ampliado la escala. Y muy probablemente no se haga. Estamos viendo lo más chiquito todavía. Sí. Pero muy buena tu pregunta. Muy buena. Es un desafío que cuando realices la parte experimental te lo vas a tener que afrontar, a ver cómo solucionarlo, encuadrarlo con el modelo. Sí, veo que ahora vi la escala, no había prestado atención a la escala de la fracción de área y demás. Sí. Hay esos efectos más mesoscópicos que mencionáis, sí. Y en el caso de las segregaciones, ¿sucedería algo similar? ¿Con fracciones de masa? Sucedería algo similar, es así. Y actualmente el modelo no puede reproducir el efecto de las segregaciones, pero algo que se puede incluir sin mucho sacrificio porque la formulación lo contempla. La formulación dice, necesito resolver un campo de concentraciones, ya sea de vanadio, aluminio, lo que sea. Y eso lo puede hacer. Así que la termodinámica que tiene en principio implementada es lo suficientemente amplia. Así que eso eventualmente en un futuro se podría hacer. Ahora, como mencioné, referido a la concentración, se asume concentración uniforme. Pero si uno quisiese proponer algún patrón de microsegregaciones, por ejemplo, del vanadio, uno se lo puede poner el modelo. No sabría cuál poner, pero el modelo admite cosas no uniformes, es verdad. Eso es interesante si se puede tomar como parte de integrarlo dentro del modelo, porque ya menos se sabe o está muy vinculada a las segregaciones, a estas microgrietas que se generan precisamente en este tipo de manufacturas, microgrietas, principalmente la grieta, ¿cierto? Sí. O sea, se conoce que están bastante vinculadas, relacionadas a esas segregaciones, como vos dijiste, que vanadio principalmente. Sí, es verdad. No lo estamos abordando a ese tema. Pero gracias por los comentarios. No, excelente, me encantó. Gracias. Tenés trabajo con nosotros, ya sabes. Por supuesto, eso siempre es abierto. Cualquier cosa que el modelo
sea útil tal cual como está. Eso siempre hay que hacerle retoques. Nunca existe el modelo listo para usar. No, no. Así que, Excelente, gracias. Felicitaciones. bueno, espero que les haya gustado y muy agradecido por la invitación. Para mí es un placer. Siempre tengo muy buenos recuerdos del UTN, de Gitma, de toda la gente. Patricia, Darío, Javier, Augusto, Giusti, así que muy contento. Nosotros también te extrañamos. También te extrañamos, sí. Bueno, a fin de año vamos a ver si nos vemos. Nos venía a visitar, bueno. Por supuesto, sí. Así que bueno. Yo qué sé, y en general un comentario es que para los alumnos de ingeniería que si tienen curiosidad por programar, por ecuaciones de calor, de la parte de mecánica, lo que sea, y si están dispuestos a trabajar como hemos hecho nosotros, cuando digo nosotros, Darío, porque bueno, hemos estado ahí hombro a hombro trabajando durante todo el tiempo que estuve ahí, es decir, si están dispuestos a pasar muchas horas, yo qué sé, es una actividad muy bonita y se recompensa muy bien. Es decir, es muy lindo tener un modelo andando, poder validarlo, calibrarlo. Bueno, Augusto también comparte la misma pasión, así que los invito a poder hacer eso. Iniciarse como becario de investigación con las becas de la universidad es una muy buena actividad. Es que ahí descubrimos este mundo con Patricia cuando estábamos en 5º año, así que he sido súper afortunado en ese aspecto. Sin lugar a dudas, fue un cambio en la vida profesional. Así que muy agradecido de ellos, y si todos tienen la oportunidad de participar, de meterse en el grupo Gitma, por ejemplo, es muy bonito. Y con ISA da muchas oportunidades para hacer doctorados, así que bueno, espero que la próxima esté repleto el grupo ahí de nuevos becarios. Así que es muy lindo, así que yo creo que es una muy buena forma de hacer carrera, está todo dado para que se haga carrera, así que eso. Así que esperemos que les haya sido útil un poquito. Gracias, Adrián. No sé si hay Bueno, alguna- un gusto. Que anden muy bien, los despido. Quedamos en contacto entonces. Estamos en contacto. Un abrazo grande para dar. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Sí. Quiero, che.